Bienvenidos a nuestro podcast Un Joven con Jesús. En esta ocasión estamos en el episodio número 2, así que bienvenidos otra vez. En este episodio número 2 nosotros hemos decidido seguir desarrollando el tema de las 7 herramientas de un joven para alcanzar el éxito. Y tenemos como herramienta número 2 la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios. Esta es una de las herramientas esenciales que hemos decidido tomar en este podcast, que ha sido de gran bendición para nosotros. Y creemos que la palabra de Dios es una de las herramientas que nos ayuda a poder tener como un camino, algo que nos pueda a nosotros dirigir. Y creo que esto es una herramienta que el joven de hoy necesita, la verdad. Sí, antes de continuar, queremos agradecer verdaderamente e infinitamente a todos los seguidores que tenemos en Instagram, en nuestro canal de YouTube, también en Spotify, toda la gente de Estados Unidos, de México, de Argentina y Colombia que nos escuchan. Es increíble lo que está pasando con Un Joven con Jesús Podcast. Ya tenemos un merch que pueden adquirir. Más adelante vamos a estar dando detalles acerca de esto que estamos haciendo, porque queremos en realidad no solamente hacer un podcast, sino crear un movimiento para donde hablemos de conferencias, donde hablemos de Jesús, donde hablemos de conciertos, donde hablemos de música. Es así. Porque ese es el enfoque, ¿no? Exacto. Y entrando una vez más a lo de la segunda herramienta, que es la palabra de Dios, vamos a tener un versículo base. Tony, ¿cuál es nuestro versículo base para hablar hoy de la palabra de Dios? El versículo base que tenemos para este episodio es 2 de Timoteo 2:15. Puedes leerlo. Y que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, al final de todo, nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios tiene usos específicos. Exacto. ¿No? ¿Y cuáles son esos usos? Bueno, uno de los usos que tiene la palabra de Dios es guiarnos a toda verdad. Sí. Otro más también que vamos a estar desarrollando cada uno de ellos, hablarnos textualmente. O sea, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y quiero hacer un énfasis en esta. Cuando lo vayas a desarrollar. Sí, cuando lo desarrollemos. Y también otro uso es conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es. Bueno, como el primer punto que mencionaste es guiarnos a toda verdad. Exacto. Es uno de los usos que podemos darle verdaderamente a la palabra de Dios. Al final de todo, la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia, ¿no? De las Sagradas Escrituras, donde hombres inspirados por el Espíritu Santo tomaron un lápiz y pusieron ahí lo que el Espíritu Santo les daba por inspiración, ¿no? Así es. O sea, que no pusieron en realidad o no se escribió lo que ellos pensaban o su conocimiento o su pensar acerca de, sino la palabra de Dios para que esté escrita en un lugar y que cuando nosotros necesitemos una dirección, podamos decir: Dios me está guiando por su palabra. O sea, exacto. Al final de todo, el segundo punto se conecta mucho, pero al final de todo, guiarnos a toda verdad se trata de lo siguiente. Y quiero que presten mucha atención a esto. Cuando hablamos de que nos guía a una verdad, es que en el mundo nosotros estamos muchas veces desorientados del camino verdaderamente. ¿Me sigues? Y más en el 2022. Y más en el 2022, en este pleno siglo XXI, donde hay demasiadas ideologías. Todo el mundo tiene un pensamiento diferente y donde hay tanta inclusión. Y no estoy en contra de la inclusión, pero el lenguaje inclusivo al final de todo hace que todo el mundo tenga una cierta verdad, porque no queremos hacer sentir mal a la gente. Exacto. Entonces, ese conocimiento hace que estemos en la verdad, pero al final de todo, lo que Dios dice en su palabra es la verdad al final de todo. Es así. Entonces, al final de todo, Dios nos puede hablar. Y pasando al segundo punto, Dios nos puede hablar
textualmente y literalmente, o sea, verbalmente. Exacto. Creo que un mayor ejemplo sobre el cual Dios nos habla es su palabra. En el 2022, donde quizás sabemos muchos jóvenes que quizás queremos escuchar la palabra de otro, escuchar algún predicador o un expositor o un motivador. Y creo que donde tú más puedes encontrar que Dios te habla, porque siempre que hermano, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que tener una visión, pero donde tú más puedes tener eso, creo yo, que es la palabra de Dios. Sí. Porque esa palabra que Dios te da ahí, puede ser que estés en una situación y la puedas encontrar específicamente, pero es cuando nosotros tomamos tiempo de buscar la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, que la misma palabra tiene vida. Puede ser que tú leíste un versículo bíblico hoy, y yo te aseguro, porque por experiencia propia, yo he leído versículos y, o sea, lo leí y lo tomo para mí. Uh-huh. Y ya cuando pasa el tiempo, me pasa una situación, esa misma palabra como que toma vida y me dice, no, Tony, tú tienes que hacer esto, tú no puedes hacer esto. O sea, y ahí mismo dice, se cumple la palabra, que la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene forma en tu vida cuando tú la lees y la aplicas. Claro, entonces cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos damos cuenta que nos está guiando, Tony, uh-huh, en todo el sentido de nuestra vida. O sea, por más que nosotros queramos decir, Dios hasta aquí, en realidad si nosotros nos abrazamos de la palabra de Dios, exacto, nos vamos a dar cuenta de que en todo momento Dios nos va a hablar. O sea, en toda situación Dios nos va a hablar. Cuando vamos a elegir nuestra carrera universitaria, exacto, cuando vamos a elegir la relación con la persona que vamos a pasar el resto de nuestras vidas, con relación al vehículo que tú vas a comprar, con relación al lugar donde vas a vivir, si las personas que te estás juntando son de beneficio para ti. En realidad, ahí Dios, en su palabra, si escudriñas esas palabras y le das un uso correcto, al final de todo te vas a dar cuenta de que Él te va a guiar en todo. En todo. Por eso es que tomamos esta herramienta que es esencial para el éxito de cualquier joven. Creo que si cualquier joven que quiera emprender, cualquier joven que quiera lanzarse, tener éxito, creo que esta es una de las cosas más importantes que debes de tomar en cuenta. Correcto. Porque es lo que te va a ayudar a saber qué decisiones poder tomar, en qué momento tomarlo, qué hacer, hacia dónde ir. Ahora, Dios nos habla verbalmente. Claro. Dios habla verbalmente. A ver, ¿cómo pasa eso? Jeffrey, cuando tenemos experiencia con Dios en la oración, Dios te habla a ti, porque nosotros tenemos un espíritu. Sí. Y ese espíritu que tenemos nosotros, cuando nos conectamos a Dios, ese espíritu te habla, dice, Tony, eso es lo que tienes que hacer. Pero hay que tener un grado de comunión y sensibilidad con el Señor, para que no sea que te pase, que sean tus mismos pensamientos que te estén diciendo. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere algo, siempre tu mente va a apuntar a eso, sí, y nunca te va a apuntar a lo contrario. Siempre va a pasar eso, ¿entiendes? Yo sé que les va a causar gracia a todos los que nos ven y la gente que está en Spotify que nos escuchan también. Lo siguiente, había un joven una vez que estaba orando por una joven, uh-huh, para entrar en una relación, ¿sabes? De noviazgo. O sea, él le gustaba y estaban interesados ambos, y él estaba como orándole a Dios para saber cuál era su voluntad. El muchacho era muy de Dios, pero al final de todo sus pensamientos lo traicionaron, porque él la tenía tan en su cabeza que él oraba, Señor, manda la sierva que tú quieres que yo tenga. Señor, manda la sierva que tú quieres que yo tenga. Y al final de todo, la respuesta él se la dio él mismo, porque en su mente solamente existía el nombre. Por ejemplo, Maritza. No sé quién es Maritza. Señores, es un ejemplo. Maritza. Disculpa si hay una Maritza por ahí, pero el joven solamente escuchaba, sí, cásate con Maritza, sí, cásate con Maritza, sí, esa es Maritza, la que yo te mandé para ti. Pero en realidad no era de Dios. Uh-huh. Al final la historia cuenta de que él cometió un error porque creía que Dios le estaba hablando y era su propio pensamiento. Quiero decirle esto, por ejemplo, cuando Dios te habla a tu vida, y lo digo por experiencia y por cómo yo también me he comunicado con otros jóvenes,
O sea, tenemos la misma sensación. Cuando Dios te habla, literalmente no es algo que sale de tu pensamiento, es algo como que sale de tu espíritu, porque incluso es algo como que tú no lo sientes que está en ti, sino que es algo que va por encima. Y siempre cuando el espíritu trata con uno, es como algo que va por encima de un punto sobresaliente de eso es que cuando Dios te habla y Dios habla a tu espíritu, Dios habla a través de su palabra, Dios te habla a tu espíritu y tú escuchas su voz en tu interior, esa palabra que Él te dio tiene un resultado efectivo. O sea, no puede haber palabra de Dios, no puede haber un mensaje de Dios, o no puede haber que Dios te use para un recado, para bendecir o direccionar a otra persona y que al final de todo, la palabra que tú diste caiga en vano. Porque el profeta en realidad, en los tiempos antiguos, cuando la Biblia enseña, Samuel, Jeremías, Daniel, que eran profetas, mayores y menores, la Biblia enseña de que cuando ellos recibían una palabra de Dios y daban esa palabra, ¿tenían cumplimiento, sí o no? Claro que sí. Entonces, todos lo respetaban por eso. Esos profetas vivían apartados de las personas. Correcto. Cuando esa gente veían que ese profeta bajaba, decían, bueno, hay problema. Correcto. Hay palabra. Ahora, Dios también nos enseña a través de su palabra, como decíamos, conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuál es su voluntad para nuestras vidas. Para nuestras vidas. O sea, yo decía ahorita que puedes tener el dinero para comprar un auto, pero si Dios te dice que debes de esperar un momento más, debes de esperarlo. Exacto. Porque al final de todo, quizás nosotros decimos, no, pero es que ya yo lo quiero ahora. Pero si la voluntad de Dios no es para este tiempo. Para este tiempo. Y puede ser que la misma palabra de Dios te pueda guiar a tú poder entender en qué situación tú estás. Correcto. ¿Entiendes? Porque la misma palabra como que te moldea. Aunque mi corazón no está preparado para yo hacer o aceptar cierta situación en mi vida. Y la misma palabra es lo que te dice en qué tiempo debes de estar o en qué tú estás para tú poder llegar a eso que... Sí, ciertamente cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón y nosotros estudiamos profundamente, porque otra vez, yo soy joven, pero ya ataco muchísimo a los jóvenes y voy ahí, otra vez. Tú atacas mucho a los jóvenes. Sabes que a veces en los grupos de jóvenes se comparten muchos versículos o imágenes, por ejemplo, Salmo 23, Salmo 91, Filipenses 4:13, Salmo 34, cualquier versículo. Pero muchas veces se comparte el versículo y ya, solamente por compartirse. Y ese es un error que tenemos muchos de los jóvenes de ahora en relación a esto, porque al final de todo nos damos cuenta de que estamos compartiendo una imagen, pero no estamos escudriñando esa palabra, sí, esa imagen que estamos nosotros mismos compartiendo. Yo sé que tienes personas en WhatsApp, Tony, y todo el público que me escucha, de que comparten versículos diariamente. Y yo lo bloqueo. No, era broma. O sea, comparten, pero al final de todo, ¿escudriñas lo que te están compartiendo? Entonces yo voy al punto, en realidad, de que si no estudias la palabra de Dios, si no la conoces como tal, ¿sabes qué va a pasar? Cuando estés en el momento específico de que necesites una respuesta de Dios, como estás vacío de la palabra de Dios, exacto, no habrá palabra de Dios. Porque si no tienes palabra de Dios, si no escudriñas la palabra de Él mismo, de nuestro Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, al final de todo, no habrá una comunión que nos pueda permitir a nosotros tener una conversación, como decíamos, Señor, sí, y escucharlo audiblemente, porque estamos haciendo caso omiso a su palabra textual. ¿Me sigues? Sí. Entonces al final de todo vamos a tener ese problema. También ya para pasar al segundo punto, ya cuando tú llenas tu mente de información que es de la palabra de Dios, ella misma te encamina a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Por eso que es tan importante. Correcto. Jóvenes, dejen de estar entrando cosas a su mente que no son de Dios. Creo que es mejor poner información de la Biblia que cosas del mundo. Correcto, así es. La palabra de Dios, como herramienta número 2 que estamos hablando en este podcast, nos ayuda en fuerza. Y en Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos
y las intenciones del corazón. Ve lo que te decía antes de que la misma palabra es que te va a ti guiando hacia lo que tú debes, que tú tienes que decidir, que tú tienes que hacer en tu vida, ¿entiendes? Ella misma te ciertamente te el corazón del hombre más perverso es transformado por la palabra de Dios, porque si traspasa los huesos, traspasa los huesos, donde la luz que nosotros estamos usando para grabar este video nos está solamente cubriendo esta parte de arriba, pero en realidad la luz de la palabra de Dios, ¿sabes a dónde llega? Hasta lo más profundo. Lo más profundo. O sea, entra en todo el ámbito, el ámbito en el cual se compone el hombre. Alma, cuerpo y espíritu. Sí, te transforma desde tu exterior hasta tu interior. También nos sirve como luz. Y dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Sí. Porque al final de todo, por más oscuro que andemos, si tenemos la palabra de Dios, nos va a guiar, va a crear un sendero donde no lo hay, va a abrir un camino nuevo donde nosotros creemos que no lo hay. Y hacer que nuestro pensamiento cambie, o sea, tengamos una manera diferente de cómo ver las situaciones de la vida, o sea, ver las cosas. ¿Qué otro uso tiene? También para la obediencia. En Santiago 1:22 dice así: no se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se enseñan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, debemos de llevar la palabra de Dios a la práctica, no simplemente agarrar y tener un devocional, de esos devocionales que nos tiran la aplicación. Sí. O sea, debemos de aplicar. Y créanme que eso es una de las partes más difíciles de leer la palabra de Dios. Cuando tú ves que esa palabra comienza a tener efecto en tu vida y tú tienes que comenzar a practicarla. Hay muchas personas que están predicando y cosas así, pero a la hora de practicar, y créeme que cuando tú practicas la palabra de Dios, es en tu día a día, no es en el púlpito cuando tú estás predicando. Correcto. Bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de poder exponer y hablar con otros jóvenes, o sea, la práctica está en tu día a día, en tu vida cotidiana. En tu día a día. O sea, que al final de todo, si nosotros aprendemos, escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque al final de todo necesitamos vivir una vida ordenada y en santidad, como lo dice en Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿O cómo limpiará el joven su camino? Guardando, viviendo la palabra de Dios conforme a como Él dice. Así es. Así que ya saben, chicos, lo que todos esos jóvenes que quieren crecer, que quieren emprender, que quieren lograr algo, que quieren tener éxito, la palabra de Dios es una de las herramientas que tienes que tener a mano, o sea, ahí mismito, para que tú puedas tener algo que te pueda guiar hacia tú lograr lo que tú quieres. Correcto. ¿Palabras finales? Bueno, chicos, la palabra que le tengo para ustedes: leamos la palabra de Dios, busquemos cada día poder aprender de ella y que cada una de las cosas que nosotros aprendamos la podamos aplicar a nuestras vidas. Amén. Así es. Vamos a hacer una oración especial para finalizar este podcast, diciendo y pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a poder escudriñar su palabra. Amén. Y a interiorizarla en nuestro corazón, en lo más profundo, para que podamos vivir confiadamente en lo que Él quiere para nosotros. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En esta hora oramos a ti pidiéndote, Señor, de que nos ayudes, Padre, a poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos vivir, Señor, orientados a lo que tú quieres para nosotros, Señor, y que cada día nuestra vida esté moldeada, Señor, a lo que tú escribiste en ese libro sagrado que nosotros decimos Biblia, Señor, y que también, Señor, que cuando tú nos hables, Señor, audiblemente a nuestros pensamientos, en nuestro interior, nosotros podamos hacer caso y podamos entender que tú nos estás hablando y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos para nosotros poder hacer tu voluntad siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recuerda compartir este podcast con todos tus amigos. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y en el canal de YouTube. Y nuestra página de redes sociales, en Instagram, Un Joven con Jesús. Así que ya saben, chicos, apóyennos, bendiciéndonos con su like y compartiendo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.